Y digo, Miguel que fue un mártir, fue un, este, un, un suicida. Era brillante en sus estudios de teología, realmente brillante. ¿Cuál es la figura de Miguel? Si fue un cristiano que llevó al fondo su compromiso cristiano, o fue o viendo después lo que fue la realidad, lo que fue este país, lo que fue la derrota, digo, qué necio. Digo, y después Miguel en el tema de que, por lo que se sabe, cayó en la tortura, que lo torturaron mucho, y qué habrá sido, cómo habrá sido ese Miguel que yo conocí, que parecía que podía contra todo, que sí, cómo fue enfrentando esa situación de total desamparo y de qué Miguel habrá habido. Entonces quería, y ese misterio, no sé, digo, no, siempre va a faltar ese relato, porque no sé si alguien de lo que podemos hablar, lo que lo conocimos hasta ese momento, pero de los que conocieron ese último momento de Miguel. En San José, con como decía, un contexto donde la propia iglesia tenía un compromiso social muy fuerte, conozco a un cura que viene a darnos las clases de religión. También muy concentrado, muy estudioso, muy de cumplir con su deber. Yo iba al colegio Don Bosco, acá en San Nicolás, no recuerdo, creo que fue en el año 72, en un retiro que hubo acá cerca del cementerio, acá a 2 cuadras, una quinta que era de lo de Felipe, creo que fue la primera vez que lo vi a Miguel. Él era seminarista en ese entonces, y había un grupo de seminaristas en el colegio Don Bosco y de sacerdotes jóvenes. Y me acuerdo que la forma de él de ser un poco me chocaba con la imagen que yo arrastraba de los curas. Aparte de hablarnos de religión, nos hablaba una escuela de varones sobre lo que eran las mujeres, lo que eran las relaciones sexuales, toda la sexualidad del ser humano. No, pues yo venía de los curas de cuando yo iba al colegio en la primaria, de sotana negra, de un tipo de espiritualidad, de religiosidad más conservadora, más tradicional, y Miguel, para usar una palabra que por ahí se usa ahora, era medio disruptivo en su forma de expresarse. Entonces se metió en una congregación que se dedica a eso, ¿no? A la juventud. Y él era profe de historia, me parece, sí, creo que de historia. Tenía una relación maravillosa con los pibes, se juntaban a la noche y hacían cosas de pibes, todo, porque él también era muy joven. Desde esa visión era asumir un compromiso social, un compromiso de transformación, más que político, un compromiso social por el otro, por tu semejante. Como el hecho de decir el paraíso lo queremos acá en la tierra, y para eso había que transformar la realidad y eliminar las injusticias. Objetivamente era una persona brillante, hablaba varios idiomas, muy formada. Yo creo que todo el mundo que lo ha conocido tiene la misma opinión, que era muy brillante, muy... y cuando hablaba, cuando lo polemizaba o cosas, veías que era una inteligencia muy, no digo superior, pero... Fue un hombre, ¿no? Él era de aspecto muy lindo, un lindo hombre, las chicas estaban todas bastante entusiasmadas con él. Cuando estaba en clase, al poco tiempo, estaba sentado al lado un compañero, Miguel Medina, y justo entra y se asoma el padre, se asoma Miguel, ese comentario hace, y Miguel Medina dice, ¿te fijaste? Ese cura es un Alain Delon. Miguel venía entrando de afuera, de la escuela, entra al patio, siempre andaba con un saquito marroncito, me acuerdo, y era un poco más alto que nosotros, tendría 1,70 m, supongo, de una mirada alegre, viva, pero con muchos rulitos, creo que era un castaño claro. Incluso él siempre contaba anécdotas en aquel entonces de mujeres que lo buscaban o se le insinuaban o directamente lo abordaban. Aparte de ser un tipo lindo, todas las mujeres estaban enamoradas de él. Él tenía una lucha permanente con ese tema. Y me acuerdo que una vez me confesó que estaba enamorado de una compañera que tenía marido. Y estaba re dolito porque no podía resolver la situación. Y bueno, qué sé yo.
la resolvió la dictadura, la situación, de la peor manera. El Servicio de Informaciones fue un centro clandestino de detención. El edificio en sí de clandestino no tenía nada porque tiene la particularidad que está en pleno centro de Rosario, a cuadras de los tribunales federales, la Facultad de Derecho. No casualmente estaba a una cuadra de la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, el Museo de la Memoria, y un lugar de tránsito permanente donde estaba la jefatura de policía, donde pasaron por lo menos entre 1.500 y 2.000 personas, y donde tenía esta particularidad de estar a los ojos de todos, que es parte del engranaje del Estado terrorista, en el sentido de que todo el mundo sepa y no sepa lo que ahí sucede, digamos, una manera de disciplinar al cuerpo social y de generar terror, y que todo el mundo sepa, sin saber del todo, que si militás, que si cuestionás, que si reclamás por tus derechos, te puede pasar lo que ahí sucede. La figura de FECET es preponderante en el esquema de represión de la provincia, ¿no? Como parte del engranaje, obviamente que estaba supeditado y reportaba en la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, que tenía la jefatura operacional de toda la represión, pero FECET fue un cuadro de la represión porque era alguien que para el momento del golpe ya tenía una amplia formación, había sido parte de la formación de las 3A, había sido una persona que, además de ser el jefe de la policía e interventor, era comandante de gendarmería. Así se conoce la patota de FECET, el grupo de tareo de personas elegidas por él dentro de la policía para llevar adelante de manera sistemática los secuestros, las torturas y en muchos casos las desapariciones, los asesinatos, la presentación de los enfrentamientos fraguados. En aquel entonces se había formado en el Don Bosco el centro de estudiantes, estaba gente que militaba en política, gente que estaba cercada, compañeros que estaban cerca de lo que era el PST, que era el partido trotskista, y nosotros éramos la línea de los chicos buenos, los chicos que estábamos con el colegio, con la religión, y el grupo Mallinita empezó a ser mayoritario en el curso, iban todos, la mayoría, muchos de mis compañeros, y se iniciaban, hacían un grupo mixto, y iban a hacer ese encuentro en Funes, que era el Mallín, algunos los mandaban a Córdoba. En esa tarea educativa no simplemente acompañaba a los chicos en lo que era lo estrictamente escolar, sistemático, sino en campamentos, paseos, excursiones, retiros, etc. Tomando a veces él la iniciativa de crearles esos espacios. Hubo yo le llamo una pequeña peleita que tuve con él, una discusión de palabras, porque me parecía que lo que él estaba proponiendo a chicos eran, a mi criterio, una propuesta que para los chicos podía ser arriesgada, porque ellos no contaban con criterios, con una mentalidad, con una madurez suficiente como para discernir qué es lo que convenía en ese momento. Sobre fines del 74, cuando terminamos el acto de fin de año de nosotros, de los 4 del Don Bosco acá de San Nicolás, viene Miguel y nos comunica que va a ir a la misión con nosotros. Y yo le digo, pero mirá que no me cae, mirá que no te quiere, le dijeron los otros, porque no me caía bien Miguel a mí. Entonces vamos a Puerto Aragón, van 4 chicas de Rosario, nosotros 4 varones de San Nicolás, la monja y Miguel. A lo largo de esos días se fue haciendo
unas charlas de evangelización, que Miguel las preparaba, las escribía, tenía reuniones a la mañana, nos explicaba más o menos lo que contaban las charlas, y después salíamos de grupo de a dos por las casas. Fuimos conviviendo con la gente del lugar, participando de la vida, relacionándonos. Nos hicimos muy queridos porque siempre nos manifestaban eso, para ellos fue una cosa, un pueblo de eso que nunca pasa nada, y acá en esto fuimos relacionando mucho con la gente, me fue transformando a mí también, toda esa experiencia que vimos, esa experiencia fuerte a esa edad, viviendo en un pueblo, relacionado con gente, a todos los que la vivimos, por lo menos a los varones, que siempre a todos nos había marcado mucho. Y ahí empezó todo un proceso, sobre todo por dos compañeros nuestros, y después los otros más o menos fuimos acercándonos, de la militancia, toda esa historia. Y ahí me entero que Miguel era montonero y que estaban... Y me acuerdo que íbamos en el colectivo y empezamos a cantar, hasta yo creé una canción política de la liberación, y dije, Miguel no habrá visto así, porque no sé de dónde empezamos a improvisar, se ve que veníamos medio... La coyuntura preponderó en los 80 con relación a la teoría de los dos demonios, de que los desaparecidos eran, entre comillas, víctimas inocentes. Sí, eran inocentes jurídicamente, pero no políticamente, eran militantes. Nosotros reivindicamos esa militancia y nos parece que no dar cuenta de esa militancia política es una manera de desaparecerlos nuevamente, porque es borrar su identidad. ¿Cuál fue el proyecto político de los genocidas? ¿Cuál fue el modelo económico, político, cultural que vinieron a implantar? ¿Y cuáles eran los proyectos políticos de los militantes de esa generación? En aquel entonces yo tuve una relación particular con Miguel, porque él siempre decía, tengo que hablar con vos, quiero hablar, qué sé yo. Hasta que un día me pongo a hablar con Miguel. Entonces, y él estudiaba psicología. Fue muy duro para mí, porque yo nunca había hecho psicoanálisis ni nada por el estilo. Y él me parece que algo de eso usaba, porque se quedó ahí y no hablaba. Y hace un rato sin silencio, que no sabía de... Y empezamos a hablar, empezamos más o menos a hacer, no sé, como psicoanálisis o algo así. Empezó a indagar y, como me decía otra vez un seminarista, dice, uno mucho no le gusta que le escarben esas cosas que uno tiene adentro. Otro seminarista que después se recibió de cura, que lo conocía Miguel, Julio Cabrera, que ahora está en el Vaticano, que también tuvo mucha relación afectiva con Miguel. Lo que sí me acuerdo que en algún momento me dice que él me sentía a mí como un hermano. Y me dijo, ¿te acordás cuando te dije que era hermano? No, en el momento de dar la paz, dice, que cuando nos saludamos, él me ha dicho que era su hermano. Yo no lo había registrado en ese momento. Y me contaba cosas de cómo él me veía, no sé. Y la figura de él fue muy fuerte para mí. Lo llegué a admirar mucho porque era una persona muy inteligente, y siempre era como que veía... Está bien, por ahí algunas de las cosas que yo puedo decir ahora están relacionadas por no sé, de punto psicológico, los fenómenos de transferencia, no sé cómo llamarlo, de la relación entre un adolescente y una persona mayor, qué sé yo, que la llegás a admirar mucho. Y a partir de ahí como que empecé a relacionarme muy profundamente con él. Y tuvimos varias, tras de esas charlas tuvimos varias, algunas con interpretación de sueños, interpretación del psicoanálisis, me habló del inconsciente, de las teorías sobre el inconsciente, todo lo que habló. Hay toda una facción que son militantes católicos, jóvenes militantes católicos, que bueno, van tomando ese camino, que hay que pensarlo en esa coyuntura, no de ahora, sino entender aquella coyuntura, lo que sucedía en el país y en el mundo en ese momento. Nicolau formó parte de esa generación, digamos, asumieron el riesgo de perder su vida en pos de un proyecto. Le discutíamos, por ejemplo, el derecho a la vida. Nosotros matar a una persona era algo inadmisible, entonces asumir la lucha armada, que esto, que el otro, ¿cómo está la vida de por medio? Era un debate muy fuerte. No digo que ella haya matado a nadie, pero era el eje que nos diferenciaba. En la transformación no implicaba suprimir al otro. Es una cuestión que después del golpe, digamos, queda eliminada, ya no había espacio a la duda. El golpe era blanco-negro. Formó parte de una generación que creía que
que de esta transformación política iba a nacer un nuevo hombre, una nueva mujer con otros valores. Teníamos una militancia más vale de escritorio. Nos reuníamos todos los días a las 8 de la mañana en la casa de una compañera y nos sentábamos a analizar todos los diarios. La misma noticia en diferentes diarios con diferentes orientaciones. Y después escribíamos una síntesis. Eso servía para fundamentar los documentos de la organización. Cuando la cosa se empezó a poner fulera, bueno, tuvimos que ir espaciando. Me acuerdo que teníamos una ¿cómo se llama? Una impresora manija, que le decíamos la clota. Bueno, tuvimos que desarmar la clota, tuvimos que quemar los papeles, todo, porque empezó la dictadura y todo se puso muy grave. Te digo que hay dos cosas en la vida que hay que tener claro. ¿Dónde está el enemigo y qué interés representa? De eso no te puedes equivocar. Si te equivocas en eso, perdiste. Y el enemigo no es el que piensa distinto. Al contrario, vos crecés con el que piensa distinto. El enemigo es aquel que te quiere eliminar, te quiere suprimir. Y la dictadura se vivía eso. Dios darse a los demás y distinción. Es decir, ser tipos originales. Ser personas que no distinguidos, sino distintos. Porque el que tiene grandes ideales es distinto en este mundo rastrero. Y cuando estaba ahí en Rosario, bueno, empezamos a hablar con Miguel y en determinado momento Miguel tiene que ir a dejar el sacerdocio. El padre inspector, el padre César Roller, le dice, mirá, si tu opción es esta, vos tenés que hacerlo como laico, no como sacerdote. Y ahí me dijo algo que uno no sabía qué quería decir. Me dice, mirá, me dieron a elegir la sotana o la política. Creo que fue una cosa paulatina, como que era el final previsto, que él iba a dejar los hábitos. Era el final que se esperaba, que en algún momento eso iba a suceder. Sé que está militando en Rosario, se dedicaba a vender libros, había adelgazado. Lo encontré 2 o 3 veces, lo vi 2 o 3 veces durante ese año 76. Con Miguel seguimos viéndonos mucho tiempo, todo el año 76 seguro, hasta diciembre del 76 que secuestran a Nora. Cuando la secuestran a Nora, es una de las últimas veces que nos vemos con Miguel, porque él vino a casa, estábamos muy mal, me acuerdo, no sabíamos qué hacer, yo vivía en una casa que tenía un porche adelante, y me acuerdo que nos sentamos en el porche, en el piso, que hacía calor, era verano, y me acuerdo que él me dijo, bueno, yo voy a venir a pasar la Navidad con ustedes. Bueno, habíamos quedado en que íbamos a pasar juntos la Navidad, y en el interín lo secuestraron a él. Y que lo habían encontrado en Rosario y le decían, ¿qué hace acá? Andate acá, que le pedían que se fuera a la mierda porque le iban a liquidar en cualquier momento. Ahí vamos a ese lugar y hablando con la dueña de la pensión nos enteramos que a los 4 que estaban ahí los matan durmiendo, teóricamente. Después la realidad fue otra. Es que a uno dijeron, me decía la señora, que a uno no lo mataron porque dijo, no me maten que soy cura. Y a ese se lo llevaron. Bueno, después de muchos años, cuando esta compañera María del Carmen presenta este libro que habla de la historia de su hijo que nace en cautiverio y la relación que hay con ella, comenta que el 24 de enero del año 77, estando ella chupada ahí en Jefatura, en Dorrego y San Lorenzo, escucha una voz muy tenue de alguien que le estaban pegando y le dicen, así que vos sos Miguel, el cura que cazás los montoneros. Y era una persona, no sé, como pienso que debe haber sido el Che Guevara, que no tenía... no tenía agachada, era muy coherente, no sé cómo decirlo, comparado con las personas normales que uno conocía de la familia, no sé, de la vida, todo, una persona íntegra,
no sé cómo decirte. ¿No? Y con el pasar del tiempo alcanzo a comprender la evolución de una persona que muy joven toma los hábitos, se forma por el compromiso social y religioso por su semejante, y cómo va evolucionando ese compromiso con un camino que no tiene retroceso ni tiene laterales. Y su compromiso lo lleva a donde terminó. Fue coherente con lo que pensó. Y a eso que dice el Apocalipsis, de que dice Dios a los tibios los vomito, los prefiero fríos o calientes, es decir, gente de opción. Es natural siempre que haya como una idealización de que eran héroes o heroínas sin contradicción, eran seres humanos, eran jóvenes, les gustaba bailar, les gustaba cantar, les gustaba salir, tenían novios, se enamoraban, tenían hijos, tenían miserias, como cualquiera. Hay cierta esperanza que los jóvenes están tomando más noción de estas cosas, ¿no? Y entonces una vez cuando ve toda la época de este neoliberalismo, sobre todo en los 90, ese individualismo, y va a decir, bueno, qué pelotudo este tipo, qué boludo, un tipo que era brillante, que era inteligente, que podría haber triunfado, que podría haber, y que haya terminado como un perro, como en la peor de las muertes. Entonces, qué sé yo si vale la pena, pero creo que lo mejor de la humanidad son los hombres como Miguel.